Buenos días, iglesia del Señor, Dios nos bendiga. Amén. Qué bendición poderles ver y saludar en esta mañana, amén. Dios es bueno, es especial y siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y eso es lo que le hace a Él el único Dios. Él no se le escapa el más pequeñito, el más ancianito, como para un amigo que veo. No, a Él no se le escapa absolutamente nadie. De todos está pendiente, bendito sea el nombre del Señor. Levanta su mano derecha y diga: gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre cuidas de mí. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga y los dijo en compañía del varón de Dios. Buen día, amados. ¿Cómo amanecieron? O les pregunto, ¿cómo amanecieron? Porque estamos hablando de morir para vivir. Y sabemos que Dios está en todo esto. No sé si puedo tener un poquito de monitoreo aquí porque veo que la voz se va por allá y no me escucho. Si hay manera de poner un poquito de monitoreo sería muy bien. Bueno, amados, ¿cuántos están contentos con lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos están contentos? Gracias, amado, muy bien. ¿Cuántos están contentos de que Dios nos esté matando? Ahí bajaron los amenes, ¿no? Tengo algunas preguntas para reflexionar en esta mañana. Trata de contestarlas. Si supieras que esta noche te van a arrestar y mañana te van a matar, o sea, en pocas horas, ¿cuál sería tu reacción ante el inminente arresto que sabes y la muerte que te espera mañana? Segundo, sabiendo que uno de tus más cercanos discípulos en solo pocas horas lo traicionaría y te vendería por dinero a los enemigos que odian tu ministerio, ¿cómo te sentirías? Tercero, sabiendo que otro de tus discípulos te negaría luego de haber dicho que no lo haría y que estaría dispuesto a morir por ti, aún sacrificando su vida. Cuarto, sabiendo que el resto de los discípulos que has tenido te dejarían solo el día que te van a matar, a excepción de uno solo que quedó y un poco de mujeres que no salieron corriendo. Sabiendo que pocos minutos experimentarías el más alto nivel de angustia, depresión, Getsemaní, a solas con el Padre, y tus vasos capilares en la frente se reventarían para derramar sangre, ¿cómo te sentirías? Sabiendo que en poco tiempo serías arrestado, juzgado, azotado, maltratado y finalmente crucificado. Y finalmente, sabiendo que sentirías por primera vez en tu vida que el Padre Celestial te ha abandonado. Son preguntas claves que tienen que llevarnos a analizar lo que estamos enfrentando en nuestra vida diaria. Vayamos al pasaje. San Juan capítulo 13 verso 1-19 nos dice lo que el Señor sintió e hizo si tuviera que contestar estas preguntas, y las contestó. Entonces vamos allí para ver qué es lo que dice San Juan capítulo 13 verso 1 al 19. Dice el pasaje: note que hay una palabra que se va a repetir 6 veces en el pasaje. Ayer dijimos que fechas, eventos y nombres son claves. En la Escritura, palabras que se repiten son claves. La palabra que se repite es
sabiendo. Podemos poner allí en el PowerPoint, sáltate a donde está el pasaje, pásalo y luego regresamos aquí al inicio, pero quiero que todos veamos para los que no. Siga. Luego regresamos, siga. Muy bien, ahí. Antes de la fiesta de la Pascua, la palabra es sabiendo. Diga conmigo, sabiendo. Bien fuerte, sabiendo. ¿Qué significa saber? La palabra saber viene del latín sapere, que significa originalmente tener sabor, gustar, percibir con el gusto. Con el tiempo esa palabra cambió al plano mental, diciendo que saber significa discernir, tener juicio, ser sensato. En medio de todo este proceso de desarrollo semántico de la palabra saber, distinguimos entonces que en cuanto del gusto al juicio, está hablando de distinguir sabores, la mente, discernir ideas, y de lo sensorial a lo cognitivo, lo que siento, a lo que conozco. Saber significa pasar a conocer por experiencia, por comprender y por reconocer con profundidad. Pues tiene una connotación entre el sabor y el conocimiento. Así que note las veces que se repite la palabra sabiendo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Primera vez. Segundo, y sabiendo que había salido de Dios. Y tercero, sabiendo que a Dios iba. Se levantó de la cena sabiendo que esa noche iba a morir, que esa noche iba a ser arrestado. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El Señor del universo hace papel de siervo unas horas antes de morir. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Hay que morir para qué? Hay que morir para saber de dónde vengo, dónde estoy, a dónde me dirijo y lo que Dios me ha entregado. Cuando uno entiende eso, las cosas cambian. La palabra sabiendo está repetida aquí, tiene que ver y nos habla de nuestra posición en función a la eternidad y determina nuestra reacción frente a los momentos críticos de la vida y nuestra proyección como Jesús lo hizo. Saber es clave, pero no es clave con tener conocimiento aquí. Hay tres palabras que se parecen. Una es conocimiento, otra es inteligencia y otra es sabiduría. Usted puede saber y no ser inteligente. Usted puede saber y no ser sabio. Muchas veces en el ministerio podemos caer en el grave error de enfocarnos solo en saber. Eso es bueno, conocer es bueno. Necesitamos conocer porque la vida siempre está cambiando y tenemos que estar ajustados a lo que Dios está haciendo. Pero además de saber, debemos ser inteligentes. La inteligencia va mucho más allá de conocimiento. Es cómo ubico mi conocimiento dentro del aspecto práctico de la vida. Pero sabiduría es más profundo. Yo he conocido gente que es sabia y no tiene conocimiento y no tiene inteligencia, pero son sabios. Cuando era pastor en Venezuela, había un pastor muy sencillo, sin haber estudiado, y estaba trabajando en el área frontera con Colombia por el Arauca, y a veces yo iba a visitar las iglesias que él había abierto allá. Ya murió, se llamaba Quinterito.
Los pastores lo llamábamos la concordancia andante. Porque le decíamos, Quinterito, ¿dónde está aquel versículo que dice ta? Y él decía, Segunda de Corintios capítulo, Crónicas, y nos daba de una vez el texto. Era un hombre tremendamente sabio. A veces yo le hacía preguntas y me asombraba con las respuestas que él tenía. No tenía conocimiento, no tenía inteligencia, pero era sabio, y la Biblia dice que la sabiduría viene de Dios. Dice, ¿a alguien le falta sabiduría? Demándesela a Dios, porque Él es el Padre de la luz. Es interesante que la noche que el Señor fue detenido, unos momentos antes, Él estaba bien claro de la crisis que venía, porque sabía. Pero no solamente sabía en el sentido de conocimiento, de ahí viene, de saber, viene la palabra sabiduría, de saber. Vamos ahora sí a la segunda lámina, hermanos, para ubicarnos en cuanto a esto. Regrese a la primera y luego, aquí está. ¿Qué es un ministerio enfocado? Porque tenemos que morir para tener un ministerio enfocado. ¿Qué es un ministerio enfocado? Es como una cámara. Cuando el lente está bien ajustado, detecta los detalles. Un ministerio enfocado significa captar lo que Dios está haciendo, discernir lo que el Espíritu de Dios hacia donde Dios, el Espíritu Santo nos está guiando, y entender las necesidades urgentes que tiene el pueblo donde yo me estoy moviendo. No solamente el pueblo cristiano de allí, sino el pueblo no cristiano. Eso es un ministerio enfocado. ¿Por qué es necesario un ministerio enfocado? Porque vivimos en un mundo lleno de mucha distracción. Y vivimos en un mundo de muchas ofertas. Este mundo nos ofrece muchas cosas. Mi esposa y yo habíamos vivido en la última iglesia que pastoreamos en nuestro país, Venezuela. Habíamos vivido una crisis de casi 2 años con el liderazgo de ese tiempo. El liderazgo de la iglesia nacional. Habíamos querido entender qué es lo que está pasando. Nuestra iglesia había crecido y era la iglesia que más dinero daba a la denominación, pero había algo que sentíamos que estaba en contra. Llegó un momento tan crítico en el que mi esposa y yo sentimos que la denominación nos quería echar, y ellos sentían que yo me quería quedar con la iglesia que habíamos fundado. Ni nada de eso era cierto. Pero en momentos críticos uno está entre dos aguas. Al fin tuvimos un diálogo bastante largo con la directiva y dijimos, no vamos a pelear, salimos, vamos a salir, vamos a despedirnos de la iglesia cuadrangular con la que siempre hemos trabajado. La iglesia no se va a ir con nosotros, no vamos solos. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Y vamos a iniciar el proceso de traspaso. Era un mes de enero y le dijimos, si quieren marquemos hasta junio. Y así me da tiempo de preparar la iglesia y ustedes de preparar quién va para allá. Y llegamos a un acuerdo y así lo hicimos. Sabíamos que nos quedábamos de enero a junio. En medio de ese proceso que fue muy difícil para mi esposa y para mí, no se lo contamos ni a nuestros hijos, ni se lo contamos a ningún pastor. Dijimos, esto es entre Dios, los directivos y nosotros. En el mes de marzo, cuando ya nos quedaban abril, mayo y junio, salíamos. Y no teníamos nada, no sabíamos, una de las transiciones, no sabíamos dónde ir. Recibo una llamada de la Misión Internacional Cuadrangular aquí allá en Estados Unidos, misiones cuadrangulares, y nos dijeron, ¿usted es cierto que ustedes renunciaron a la cuadrangular? Y dijimos, sí. ¿Por qué? No, es un asunto que sentimos que nuestro tiempo terminó. No le dijimos, no era deber nuestro hacerlo. Y los directivos internacionales dijeron, el asunto es que el nombre de ustedes está aquí en la mesa
como posibles candidatos para que trabajen con nosotros como misioneros enviados por Estados Unidos a Nicaragua. Tiempo de guerra. Dijimos, necesitamos orar. Sí, tómense todo el tiempo para orar. Fue un mes que dedicamos de ayuno y oración, mi esposa y yo, para orar, para ver si era de Dios o no era de Dios. Finalmente Dios nos dio la palabra y nos dijo, sí, vayan, los envío hasta allá. Cuando tomamos la decisión, ya definido, Dios nos lo dijo. No es lo que la gente dice, es lo que Dios dice. Estábamos enfocados, sabía lo que eso representaba para nosotros. Y en el transcurso de los siguientes días, después de la llamada que recibimos otras llamadas. Recibimos una llamada de un movimiento misionero que nunca los conocía. Ellos nos conocían a nosotros, pero nosotros no a ellos. Y es cierto que ustedes van a Nicaragua a trabajar como misioneros. Les dije, sí. Dijeron, mire, trabajen con nosotros. Los enviamos a España. Les vamos a dar carro, sueldo, mantenimiento para que ustedes inicien una obra en España. Dijimos no. Dios nos dijo que es Nicaragua. Radio Transmundial me contactó y me hizo la misma pregunta y le dije sí. Queremos que trabaje con nosotros en Bonaire. Le dije no. Un día llego a casa y mi esposa me dice, nos llamó el pastor tal. Sí, ¿qué dijo? Me dijo, ¿es cierto que ustedes se van para Nicaragua? Y yo le dije que sí, me dijo mi esposa. Y le di, y él dijo, ¿y qué dijo él? Dijo, mire, amados, Nicaragua es un pobre país. Hay otros países donde ustedes pueden trabajar. Cuando llego, mi señora me dice, el pastor tal me llamó y me dijo esto. Le dije, eso no es de Dios. Me dijo, ¿por qué? Le dije, por dos razones. Uno, habló con Eva, no con Adán. Repitió lo del huerto del Edén. Dos, ya Dios nos dijo que sí. Y así salimos a Nicaragua. 14 años estuvimos trabajando en Nicaragua. Y luego después Dios nos abrió la puerta. Finalmente nos entregaron todo Centroamérica para ser misioneros de área. Porque cuando Dios habla, y yo lo tengo, y yo sé, hay que saber. Porque cuando tú sabes algo, no importa lo que te ofrezcan, no importa lo que el diablo te diga, no importa las oportunidades que se presenten, dice, no, gracias. Muchas gracias, pero yo sé a dónde voy. Vamos a la próxima página, hermano. A los blancos, aquí está. Jesús tuvo un ministerio muy enfocado y él sabía que había sido llamado a conectarse con 4 tipos de personas. Si el modelo de tu ministerio es Cristo, debes seguir este modelo. En primer lugar, el Señor estaba enfocado en el Padre. Él dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo no bailo mi propia danza, yo bailo en la danza del Espíritu de Dios. Yo me muevo como Dios se mueve. Él no hizo nada, dice, el Hijo no hace nada. Si queremos tener un ministerio enfocado, tenemos que saber que nuestra primera meta es el Padre. No es lo que me dicen otros, no es lo que me pide la iglesia, no es lo que me dicen mis propios sentimientos, es lo que el Padre me está diciendo. Segundo lugar, el Señor tenía otro grupo de personas que eran los necesitados. Él vino a buscar al necesitado, sanar al enfermo, resucitar al muerto, darle fuerza al desvalido. Y tenemos que estar enfocados mirando al Padre y segundo, mirando la necesidad. Hay muchos ministerios que hoy no ven la necesidad, explotan la necesidad. Y es fácil explotarla al pueblo. Es fácil decirle al pueblo,
¿Tienes problemas económicos? Invierta aquí para que Dios te prospere. No está enfocado. Porque el Señor se dedicó al necesitado. Y cada día los necesitados están abundando. No negocie nada. Mire al Padre, mire al necesitado. Y no espere recibir nada del necesitado. Porque tu sustento y tu fuerza no es el necesitado, es Dios, el Padre. Tercer grupo, los discípulos. Jesús tuvo discípulos. Él dijo, me voy a invertir en ustedes. Los voy a formar. Y un día les dijo, y me voy a invertir en ustedes para que el día que yo no esté, ustedes hagan cosas más grandes que las que yo he hecho. La pasión de todo pastor debe ser invertirse en alguien. No le tenga miedo cuando un discípulo predica mejor que usted. No le tenga miedo cuando un discípulo le da ideas. Mucho de lo que soy, lo que tengo y lo que estoy haciendo se lo debo a muchos de mis discípulos que me enseñaron. Porque uno tiene que tener discípulos que lo enseñen. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Necesitamos siempre Pablos con mayor experiencia de donde nosotros aprendemos. Necesitamos Bernabés del mismo nivel que nos enseñen y necesitamos Timoteos porque ellos también tienen mucho que decirnos. Discípulos. Y el cuarto grupo de personas, usted los tiene y yo los tengo. Religiosos, escribas y fariseos. No perdían culto, pero no para recibir la palabra. Era para pescar lo que decía. Y luego le ponían trampas. Usted sabe de qué yo estoy hablando. Nunca falta quien en un culto está bebiéndose la palabra que tú estás compartiendo, pero no para que Dios le hable, sino para ver qué dices. Y luego golpearte. Al Padre lo miró, a los necesitados los sanó, a los discípulos enseñó y a los religiosos y fariseos los ignoró. Y cuando le llegaban con tentaciones como que llegan un día los fariseos y le dicen, Señor, sabemos que todo lo que tú hablas, mire, ya tú sabes, todo lo que tú hablas es de Dios, todas tus palabras, pero tenemos una pregunta. ¿Es lícito pagarle los impuestos al César? Una trampa. Si decía que sí, decían, ve, que este está a favor del imperio. Si decían no, le decían al imperio. Él dijo que no había que pagar taxes. Señor, alguien dijo, Señor, ¿alguien tiene una moneda? Sí. ¿De quién es esta efigie? Del César. Denle al César lo que es de al César y a Dios lo que es de Dios. Eso es estar tremendamente enfocado. Vamos a la próxima página para ver allí. Aquí está el pasaje. Vamos a leerlo todos en voz alta otra vez. En voz alta. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sigamos a ver, podemos pasar la paja. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y sabiendo que había salido de Dios, y sabiendo que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo pensé que decía, se levantó de la mesa, tomó la Biblia, el sermón último que había preparado y lo predicó. No. Puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Porque los discípulos olvidaron que en ese tiempo, cuando uno invitaba a comer a alguien, como la gente no usaba zapatos, algunos usaban sandalias, los pies se llenaban de polvo y tenían un esclavo para lavarle los pies a los invitados. Y el Señor notó, nadie lavó aquí. Oh, Él hizo lo que los discípulos no hicieron. Pero ¿sabe cuál es la clave? Sabiendo. Dígale que está a su lado. Sabiendo. Dígale, ¿lo sabes? Sabiendo. Eso es clave. Déjeme decirle esta reflexión. No todo lo que duele nos hiere desde afuera. Hay heridas que nacen cuando el corazón se resiste a mirarse. Culpar al viento es más fácil que reconocer la grieta en la vela. Hasta que no enfrentemos el desorden interior, seguiremos llamando enemigo a lo que solo revela lo que aún no hemos sanado, y perdemos lo que Él ya nos ha entregado. Este es un tiempo, amados, en tener ministerios bien enfocados. No enfocados en mi estrategia, no enfocados en lo que yo quiero, sino enfocados en lo que el Padre me está diciendo, en la necesidad que hay, en la inversión de discípulos, y saber que hay otros que me quieren desviar. Y les digo, perdone, no tengo tiempo. Porque uno, cuando está enfocado en el ministerio, uno se vuelve selectivo. Uno selecciona. Uno tiene que ser selectivo en lo que está llegando. Tiene que ser selectivo en la gente en la cual me estoy invirtiendo. ¿Sabía usted que hay gente que nunca va a cambiar, pero te quieren quitar el tiempo para que otros no cambien? Tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, frente a las crisis de la vida, ¿qué es lo que me hace a mí de estar seguro y enfocado? Vamos a verlo en la próxima página. Puede pasar, amado. Hay 4 cosas en las cuales el Señor sabía porque tenía seguridad. En primer lugar, tenía seguridad del tiempo y la hora, porque Él dijo, ha llegado la hora. Segundo, seguridad de quién soy y lo que tengo, porque dice el pasaje, sabiendo lo que Dios le había dado. En tercer lugar, sabiendo de dónde venía. Y cuarto, a dónde iba, a dónde voy. 4 elementos importantes. Vamos a tomar uno por uno en esta mañana, y cada uno de ellos tiene un sentido de temporalidad y un sentido de eternidad. Vamos a la primera. Veamos ahí la primera. A la próxima, ya esa la digo. Seguridad de tiempo y la hora. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo sembrado. Tiempo para edificar y tiempo para destruir. Todo tiene su tiempo. La mayor lucha que podemos tener quienes servimos a Dios es no captar el tiempo. Y es salirnos antes de tiempo o quedarnos más del tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Jesús sabía que había llegado la hora. Él sabía que esa noche lo entregaban. Él sabía que al día siguiente lo matarían. Pero también sabía que el domingo resucitaría. Tiempo es la clave. Y usted dice, ¿cómo lo sé? ¿Cómo hago yo para saber que el tiempo? Fácil. En primer lugar, Dios comienza a hablar al corazón y nos dice, se terminó. ¿Cómo? Se terminó. ¿Cómo? Se terminó. Antes de recibir la oferta de ir a trabajar, de la misión para ir a trabajar en Nicaragua, yo había ido a Nicaragua a predicar en una convención y regresé a mi país con una carga y le dije a la iglesia, hermanos, la iglesia de Nicaragua está pasando necesidad.
Y yo quiero que todos los domingos, voy a poner aquí un mapa de Nicaragua, todos los domingos vamos a orar por Nicaragua. Y la gente se apasionó y orábamos por Nicaragua. Después del mensaje, antes de salir, orábamos por Nicaragua, y así lo hicimos por más de un mes. Un domingo, mientras estoy predicando, el Señor me interrumpió el mensaje y me dijo: hoy no vas a orar por Nicaragua. Eso me desajustó. ¿Cómo? Todos los domingos lo hacemos porque fue la carga que tú pusiste. Y se me dijo: no vas a orar por Nicaragua. Terminé el mensaje, voy a despedir el culto, y la gente: hermano, Nicaragua, Nicaragua. Venían papelitos: oré por Nicaragua. ¿Cómo hago? Dios me dijo que no orara, y ahora esta gente ya la acostumbré a orar. Y le dije: hermanos, hoy no vamos a orar por Nicaragua. Ese día me metí con Dios y le dije: Señor, no entiendo. ¿Por qué pones una carga y luego me dices que no? Me dijo: porque yo ya contesté la oración. ¿Cómo? Sí. ¿Ya has orado por Nicaragua con la iglesia? Y la respuesta: Señor, eres tú, empaque la maleta y váyase a Nicaragua. Señor, reprenda al diablo. Reprendí al demonio. El Señor me dijo: no, es Nicaragua. Después de eso recibimos la llamada, pero no la asocié. Mire, Dios siempre habla al corazón. Cuando yo no atiendo lo que Dios habla a mi corazón, Dios usa gente, y a la primera que usa es al marido o a la mujer, que nos dice lo mismo que Dios ya nos dijo. Pero no oímos, entonces Dios usa otra gente, y me dicen lo mismo que Dios me dijo, que mi mujer me dijo, y que yo no quise oír. Y la cuarta viene la reprensión de la vida. Algo sucede que me mata. Y fue lo que pasó con nosotros. No lo entendí, y entonces la agresión, que no era agresión, era herramienta divina, la recibí del Consejo Directivo Nacional. Después lo entendí. Y después ellos lo entendieron. Después de que fuimos a trabajar a Nicaragua, regresamos a nuestro país, y cada uno de los directivos fue llegando: perdónanos, hermano, perdónanos. Ahora entendimos lo que no entendimos en ese tiempo. Porque esa es la manera. Lo importante que Dios quiere es que uno sepa que ha llegado la hora. Segundo, seguridad de quién soy y lo que tengo. Dice: sabiendo Jesús lo que Dios había puesto en sus manos. Sus manos. En materia de eternidad, ¿de dónde venimos? En materia de eternidad, venimos de la eternidad. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Yo ya existía en la eternidad? No, pero estabas en la mente de Dios. La Biblia dice que ya Dios te conocía antes de que naciera. A Jeremías dijo: antes de que nacieras te di por profeta a las naciones. Dios no fue sorprendido con el embarazo de tu mamá. Él no dijo: ay, ¿ahora qué hago con este chiquito? Dijo: nació mi chiquito y lo tengo para ser pastor, y lo tengo para ser evangelista, y lo tengo para ser misionero, porque venimos del corazón de Dios. Y cuando yo sé de dónde vengo y también lo que tengo, porque la segunda cosa que encontramos ahí es que dice: sabiendo que Dios le había puesto todas las cosas en su mano. Mira, Dios no solamente te trajo de la eternidad, sino te puso dones, ministerios, herramientas que son únicas, son solo para ti. Amado, no tenemos que imitar a nadie, porque somos únicos, con dones únicos, con capacidades únicas y con ministerios únicos. Cuando Dios levantó un Gigi Ávila, surgieron muchos Gigitos por todos lados, que estaban queriendo ser como Gigi. Cuando Dios levantó a Marcos Witt, surgieron muchos Marcos Witts por todos lados.
Pero Dios ha ido enseñándonos, tú eres único. Desarrolla lo que yo he puesto en tus manos. Tus dones son únicos. Nadie puede imitarte y tú no tienes que imitar a nadie. Pero imítame a mí, porque yo soy el que te hice. Yo soy el que te crié. Yo soy el que te he dado dones. Y entendiendo eso, yo no le voy a enseñar a mis discípulos, hagan lo que yo hago. Digo, le voy a decir, hagan lo que Dios les dice que hagan, porque yo soy yo y tú eres tú. ¿De dónde vengo? De la eternidad. Lo que tengo, lo que Dios me ha dado. Tercero, ¿a dónde voy? Seguridad, ¿de dónde vengo? A la próxima, porque esa ya la toqué. Seguridad, ¿a dónde voy? Bueno, en cuanto a de dónde vengo, no solamente vengo de la eternidad en forma temporal, de dónde vengo a lo largo de toda mi vida. Todo lo que te ha pasado desde que eras niño hasta hoy forma parte de lo que Dios quiere que tú hagas. Que sufrí mucho, que a mí me llevaron por... No te preocupes, todo eso es herramienta de Dios para lo que tú vas a hacer para Él y para el pueblo de Dios. Hay mucha gente que se ha detenido en la vida por los dolores que han tenido en su vida, en su existencia. Y el Señor dice, no te detengas en la vida. ¿De dónde vengo? Ahora, ¿a dónde voy? En materia de eternidad, voy a la eternidad. Pero en materia de temporalidad, yo debo saber a dónde voy mientras tenga vida. No puedo estar preguntándome, ¿y ahora qué hago? Y no, yo sé a dónde voy. Porque hay algo que se llama la revelación del destino. Hay un momento en que Dios nos corre las cortinas y nos muestra todo el camino que nos falta. Yo sé a dónde voy. ¿Me queda poco tiempo? Sí. Pero quiero aprovechar al máximo el poco tiempo que me queda. Ya estoy llegando a los 80, no sé si el otro año me muero, o en 5, o en 10, eso lo sabe Dios, pero yo sé a dónde voy, yo sé lo que Dios me ha mostrado, no voy a retroceder, voy a seguir adelante, y cuando el enemigo se atraviese, le apártate de mi lado, porque yo sé a dónde voy. Pedro le dijo al Señor, ay Señor, eso no te pase, no puede ser, apártate de mí, Satanás, le dijo, no me distraigas, porque yo sé a dónde voy. La gran pregunta, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabes a dónde vas? Yo sé a dónde voy y yo sé lo que tengo que hacer mientras llega el momento final. Y no lo quiero perder. Porque Jesús no lo perdió. La próxima. Ahora, aquí dice, así que después, esto me encanta, vimos varios sabiendo, ¿no? Sabiendo de dónde venía, sabiendo lo que Dios le había puesto en sus manos, sabiendo lo que hacia dónde iba y sabiendo que la hora había llegado. Note lo que dice el próximo sabiendo. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo. Quinta vez, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Lo entienden? ¿Lo disciernen? Dios dice en esta mañana, tú sabes lo que yo he hecho en tu vida. Tú sabes que aún tus dolores y quebrantos forman parte de mi proceso. Y nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. Hasta que se cumpla mi promesa en ti. ¿Sabéis lo que yo he hecho? ¿Sabemos lo que Dios ha hecho?
vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y lo que el Señor está diciendo es: no se te olvide que tú fuiste hecho para servir. Y a veces estamos aquí y a veces Dios dice aquí: no, yo no desciendo porque yo soy el reverendo y yo soy el poderoso. Y no, aquí yo lavar los pies, no, pues yo lo hice, dice el Señor. No te agarres de posiciones, las posiciones son temporales, pero el llamado es eterno. El llamado nadie te lo quita. Tú vas a tener llamado arriba o abajo. Cuando te toca abajo, sigue siendo un llamado de Dios. Me encanta lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Quinta vez: si sabéis estas cosas, bienaventurados, 3 veces felices serán los que lo hacen. Amado, vienen tiempos, déjame decir esta palabra, vienen tiempos en que los títulos que los podemos tener no son muy importantes y las posiciones no serán muy importantes, porque en tiempo de guerra los títulos de los médicos y las enfermeras no cuentan. Lo que cuentan es lo que saben. Ellos no llegan a la guerra diciendo: yo soy el doctor tal, la enfermera tal. Ellos llegan con la jeringa y con los aparatos para aplicar vida al que está muriendo. Y vienen tiempos tan duros donde tendremos que volver a tener corazón de siervo. Pero empecemos ahora. Porque si lo practicamos ahora, veremos que el nombre de Dios será glorificado. Vamos a la próxima. Terminamos esta mañana. Grábese esto: la vida es una serie de etapas. Y a muchas de las etapas no volvemos. Yo tuve una etapa de ser estudiante. Yo tuve una etapa de recién casado y ahora ya tenemos 55. Estamos ya, la etapa de recién casado comenzó con el noviazgo y la última etapa que nos queda por vivir, estamos en la celebración, que es a los 80, y la última etapa es trascendencia, celebración, trascendencia. ¿Por qué nos vamos? Y nos vamos. Yo no puedo retrasar el tiempo, es perfecto. La vida es una serie de etapas. Hubo un tiempo en que fui radiodifusor y periodista en mi país y era director de emisoras, y ese tiempo terminó. Dios nos llamó al pastorado tiempo completo y fueron 21 años. Y a los 21 años Dios dijo: no más. Ahora quiero que sean misioneros. Y estuvimos 23 años de misioneros en Centro y Suramérica. Y esa etapa terminó. Cada etapa fue muy dolorosa, sí, no por lo que teníamos que hacer o no hacer, era porque nos veíamos el camino, pero Dios decía: tranquilo, tranquilo, ya se lo voy a mostrar. Ustedes caminen. Después entramos en la etapa en que estamos ahora, donde tenemos nuestro propio ministerio
y Dios nos ha llevado a enfocarlo a 4 áreas importantes. Mentoría de liderazgo, porque hemos encontrado que muchos líderes se sienten solos y no se atreven a hablar con otro, porque luego en vez de ayudarlos riegan todo el cuento por todos lados. Y dijimos, ellos necesitan a alguien que no diga nada, pero que los acompañe. Hemos trabajado y seguimos trabajando con matrimonios, y en medio de eso yo estoy trabajando con adicción sexual en la iglesia y todo tipo de adicciones, porque hay adicciones, y mi esposa está trabajando específicamente con mujeres. Y luego, después de la pandemia, yo dije, hay que hacer algo porque la gente está sufriendo de pánico, miedo, ansiedad, y estudié para ser Master Coach en salud mental. Esas son las 4 cosas que Dios nos pidió hacer. Hasta que Él diga, no más. Y cuando Él diga no más, no podemos discutir. Porque la vida son etapas y cada etapa muere para darle paso a la siguiente. La última etapa es refrendada por la gran declaración divina, la cual yo anhelo cada día, yo anhelo cada momento. Yo no tengo ahorita sino un solo sueño grande. El sueño que tengo es verlo a Él y que me mire cara a cara y me diga, ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nos vamos a dar un abrazo, que no lo voy a soltar, ni Él me va a soltar a mí. Dios te ha mostrado y te está mostrando y te va a mostrar el final de esta historia. Ponte de pie. No voy a hacer pasar a nadie porque el tiempo está corriendo, pero quiero que ores por alguien. Abrace a alguien. Y antes de orar, dígale, Dios te está mostrando de dónde vienes. Dios te está mostrando a dónde vas. Dios te está mostrando lo que te ha dado. Y Dios está por mostrarte la hora. No rehuses, porque morir te lleva a un ministerio altamente enfocado. Señor, en este momento llegamos ante tu presencia. Qué hermoso es saber que no estamos solos ni abandonados. Qué hermoso saber que nos acompañas. Qué hermoso es saber que das paso a paso con nosotros. Cuando de pronto sentimos que ya nos ahogamos, nos levantas y nos dices, ven, camina sobre el agua en medio de la tempestad. Y damos los primeros pasos. Y luego nos hundimos porque tenemos miedo. Y tú nos dices, hombre, mujer de poca fe, si pudiste dar 2 pasos, podrás dar los demás. Señor, en este momento oramos por ese compañero de ministerio. Tú sabes hacia dónde va y tú sabes lo que tú estás haciendo en él y en ella. Los has dotado de capacidad de ese ministerio. Que nada ni nadie los distraiga en el camino. Que a partir de este congreso cada uno de los presentes diga, ya no acepto ofertas del momento, porque ya el Padre me mostró la mayor oferta de la vida. Yo sé hacia dónde me lleva y en eso me quiero mover. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Alabamos el nombre de Jesús. Quiero permitirle que por un momento no se distraiga. Enfoque esta palabra a su propia vida, hermano. Con sus ojos cerrados, no mire a nadie. Mírese hacia su pasado, hacia su presente. Y esto a dónde lo va a conducir. Mire esta palabra que hemos mirado en estos 5 domingos. Sin morir no hay enfoque. Sin morir no hay frutos. Sin morir, amado hermano, nunca vamos a ver quiénes somos.
qué tenemos y hacia dónde vamos. Permite al Espíritu Santo por unos momentos que esta palabra no pase desapercibida en tu vida, hermano, líder. Por favor, no sé, estoy agradecido porque Dios ha hablado a nuestra vida tan claramente, tan palpablemente, hermanos, tan sabiamente, que no podemos eludir esa voz. Quiero en este momento llevarle a que medite. En una frase que él la metió en 4. Hoy en día el cristiano, aún el liderazgo, hasta incluyendo pastores, ve buscando quien le hable de parte de Dios. Ay, yo quiero ir de fulano de tal que vino a la ciudad o que está en tal parte para que Dios me hable a través de él. Hermanos amados, a que Dios use a alguien para que me hable sobre el hacer y conocer su voluntad. Pues esto sucede solo cuando Dios ya me ha hablado y yo he rehusado oír la voz de Dios. Pero al primero que Dios siempre habla es al alma. Él llama al corazón de la persona. Es al primero que Dios habla, a nosotros mismos. Pero nosotros vivimos pensando cuándo vendrá fulano de tal o cuándo me hablará, o frente a la pantalla del televisor alzamos la mano para que Dios me hable por medio de fulano de tal. Pero eso indica que ya Dios te habló y usted ha sido desobediente a ello. Entonces Dios tiene que utilizar a otras personas. Y me agrada esa segunda frase de él. El siguiente que utiliza es a tu propio cónyuge. ¿Cuántas veces, varón, mujer, Dios te ha hablado a través de tu cónyuge, pero tú lo has rechazado, la has rechazado? Y has dicho en sus emociones, su fanatismo, es su religiosidad, y no ha querido percibir que es Dios hablándote por segunda vez y a través de terceros. Y todavía si rehusamos escucharle a Él, ay, si viene, utiliza el otro que no tiene nada que ver en tu familiaridad. Utiliza al que viene de otro lugar o a un hermano de la misma congregación. Pero terrible, porque si todavía no queremos oír ni escuchar, menos atender, entonces aparece la reprensión de Él, donde sí o sí decimos: lástima cuando no te oí. ¿Por qué no le oí, Señor? Hermanos, mi pregunta es: ¿has estado escuchando la voz de Dios a tu propia alma en tu vida devocional, en tu vida de búsqueda de Dios? ¿O todavía estás esperando, como el año y los años antepasados, a que Dios le hable por medio de alguien? Estás perdiendo el tiempo. Estás dejando de usar lo que Dios tiene para darte. Y estás vacilando con tu propia vida. Pero hoy quiero que salga de esta casa convencido, convencida que Dios ha estado hablando a tu alma, a tu mente, a tu corazón. Debemos morir, amados hermanos, para tener una vida fructífera. Debemos morir para tener una vida fructífera. Debemos morir para tener un liderazgo enfocado en la voluntad de Dios. Aleluya. En el propósito de Dios con tu vida y con su reino, mis amados. Y como pastores debemos morir para tener
un ministerio, gloria sea el nombre del Señor, bien enfocado. Enfocado en la voluntad de Dios, enfocado en el liderazgo, enfocado en las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que morir. Oh Señor, ayúdanos a todos, líderes, creyentes, pastores, a estar y a permanecer enfocado principalmente en la voluntad de ti, oh Padre Celestial. Pues sé que si estamos enfocados en ello, lo demás viene como anexo a estar enfocado en tu voz y en tu obediencia, Señor. Por favor, ayúdanos a enfocarnos, a conocer y a andar en tu voluntad, en tu palabra, Señor. No solamente a llenarnos de ella, Señor, como viene sucediendo, por favor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Amado en el Señor, que este sea el momento y la hora en que decides enfocarte en el Señor, en que decides enfocarte en Dios, en que decides enfocarte en el liderazgo y en aquello para lo cual Dios te ha hecho su discípulo o su discípula. Ese es enfoque el que hará diferente su vida este año a la de aquí para atrás. 3, 5, 10, 15, 20, 30 o más años. Es el enfoque en el Padre Celestial. Es el enfoque en la palabra. Es el enfoque en el liderazgo. Es el enfoque en ser un verdadero discípulo que te hará experimentar y sentir diferente y saber que Dios está contigo. No sé cuántas etapas han pasado en su vida cuando Dios ha querido hablar y tú has ignorado. Entonces ha iniciado una etapa porque tiró la otra, no porque llegó el fin de esa etapa, porque la tiraste. Pero Dios quiere que las etapas las culminemos en el tiempo de Él y con el propósito de Él, amados hermanos. Deje de pensar qué será lo mío o para qué me tiene el Señor, y enfóquese en conocer esa voluntad de Dios para su vida y empiece a desarrollarla, y verás que lo que Dios dice es verdad, y entenderás que la palabra del Señor no tiene equivocación alguna. Somos nosotros los que nos equivocamos porque andamos y vivimos aún siendo creyentes desenfocados de la voluntad del Padre y de la voluntad de nuestro Maestro. Señor, bendícenos como iglesia. Bendícenos como iglesia. Guíanos como iglesia, Señor. Guíanos como discípulos tuyos, Señor, a querer movernos en el enfoque que viene de ti y que está en ti para nosotros. Y como tú pusiste en tu siervo, no busquemos a quien imitar en esta tierra. Nos demos a imitarte a ti, Jesús. Pues de ti es que recibimos todo, empezando desde el hálito de vida, Señor. El ministerio, el liderazgo lo recibimos de ti. El discipulado lo recibimos de ti. Todo, absolutamente todo lo recibimos de ti. Es a ti que debemos imitar, Jesús. Que esto sea claro en cada mente de tus hijos, Señor. Que dejemos las excusas. Pero mire, si tal que es líder y lo hace. Pero mire, si tal que es pastor y dio bote. No, que busquemos imitarte a ti, el perfecto, el Dios de los dones, el Dios de la vida, el Dios del camino, el Dios que nos conduce a la patria, a la casa de mi Padre. En el nombre todo maravilloso y precioso de Jesús.
Escucha, Dios mío, la reflexión aplicativa que cada uno de nosotros desde nuestro interior y con toda sinceridad en esta mañana hacemos después de haber atendido a estas 5 palabras específicas que tú has traído para iniciar este 2026 en nuestras vidas. Y sé que las has traído con el propósito que actuemos diferentemente y avancemos, Señor, para que un día también podamos decir lo que acaba de decir este siervo Serafín y lo que dijo tu siervo el apóstol Pablo: he esperado, he terminado la carrera y solo espero la última etapa de mi vida, la de verme cara a cara con mi Señor, estar junto a Él, escuchando: oh, buen y fiel siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que no busquemos galardón en esta tierra, en esta vida, sino lo miremos, lo esperemos de ti ese día, ese momento, cuando nuestras etapas por esta tierra lleguen a su fin, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, mi amado Padre. Ahora bendice la iglesia. Bendice la familia de la iglesia. Bendice cada persona que ha oído esta palabra, Señor. Y tus propósitos con nuestras vidas sean habilitados y realizados. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias. Y paz sea sobre tu iglesia ahora y siempre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me les bendiga y un resto de domingo de grande bendición. Saludémonos fraternalmente.